todos, espero que se encuentren bien en medio de todo lo que estamos atravesando. Desde ese tiempo tenía el deseo de hacer exhortaciones, compartir exhortaciones acerca de la oración. Quiero comenzar con este video acerca del llamado a la oración y enfatizar 3 puntos específicos acerca de eso. El primero es hablar de la oración como el servicio a Dios, el servicio del corazón que le ofrecemos a Dios. Así de hecho ha sido caracterizado en la tradición judía, se le llama el servicio del corazón. Segundo, hablar de la oración como nuestra parte fundamental de nuestra devoción a Dios como sus discípulos, como aquellos que buscan aprender sus caminos y continuar por ese camino que lleva a la vida eterna. Y tercero, y relacionado, hablar de la oración en términos de urgencia y perseverancia. Cómo sostenemos una vida de oración con carácter de urgencia en torno a aquello a lo que Dios está dirigiendo la historia. Acerca de la oración como el servicio del corazón, esta es una idea que a mí personalmente me ha provocado mucho en los últimos años. La idea de, digamos, presentarme delante de Dios y ofrecerme a Él en oración. Ofrecerme y presentarme delante de mi Creador, a quien le debo todo, a quien le debo el aliento que tengo en mis pulmones ahora mismo, a quien le debo el sustento, todas las cosas, todos los seres humanos se lo debemos a Él, aun aquellos que no lo reconocen. Y por lo tanto, es como un deber, nos debemos a Él. Y reconociéndolo como tal, como Dios, creador, como Rey y dueño de todo, nos acercamos a Él en oración y le ofrecemos este servicio, esta expresión de amor y obediencia por medio de la oración. Hay pasajes, por ejemplo, en el Salmo 141, verso 2, donde dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vemos que la oración entonces es comparada con el incienso que se le ofrecía a Dios en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén, y el alzar de las manos en oración con los sacrificios que también se ofrecían. Y por eso es que existe esta relación muy estrecha entre la oración y el sacrificio. De hecho, el israelita o aún el gentil que se acercaba al Dios de Israel para ofrecer su sacrificio de cualquier tipo, debía hacerlo de entrada con una postura sincera de corazón que típicamente se expresaba en la oración. Es decir, confesábamos a Dios como el único Dios digno de adoración, digno de devoción exclusiva. Expresamos nuestra acción de gracias, nuestra alabanza a Él como el Dios que hace grandes maravillas. Y lo hacemos con este sentido de, digamos, de deber, de convicción, de lealtad a Él, por el cual consistentemente, fielmente, le ofrecemos nuestra oración, así como se ofrecía el incienso a Él y los sacrificios. Y eso implica un sentido de consistencia, de fidelidad. Los sacerdotes no podían darse el lujo, no se suponía que se dieran el lujo de hoy miércoles estoy un poquito cansado, no siento que tengo que ir al templo para cumplir con mi responsabilidad sacerdotal. Por el contrario, ellos debían mostrar su fe en Dios, su honor hacia Él, su reconocimiento de Él, por medio de llevar a cabo esta tarea. Y hay algo muy similar que se le puede aplicar a la oración. Otro pasaje importante, este caso es en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lucas, de hecho, el Evangelio de Lucas hace mucho énfasis del templo de Jerusalén, la importancia del templo y la ciudad de Jerusalén, para aquellos que les interesa el tema. Es algo muy particular en el Evangelio de Lucas. En todos los evangelios prácticamente, pero Lucas lo enfatiza. El libro de Hechos también. El templo de Jerusalén, la oración como práctica, como demostración de piedad y devoción a Dios, es muy central en el Evangelio de Lucas
y en lo que viene siendo la segunda parte de su obra, que es el libro de Hechos. Y en el capítulo 1 de Lucas, verso 10, dice que toda la multitud de israelitas, de judíos en Jerusalén, estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Sabemos la historia, Zacarías, padre de Juan el Bautista, le tocó ofrecer el incienso, él está ahí y es en ese contexto que él tuvo ese encuentro tan significativo con el ángel Gabriel que le anunció el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, que iba a ser crucial en la misión y la proclamación del Evangelio a Israel en ese periodo. Así que tenemos ese primer punto, la oración como servicio del corazón a Dios, que nos llama a un sentido de consistencia, de fidelidad. Y esto a su vez nos lleva a cómo, siendo discípulos de Jesús, nuestra vida se expresa, nuestra vida como discípulos debe de incluir una expresión de oración. Hay un pasaje que quería compartir porque me parece que aborda varias cosas en conjunto e incluye la oración en el centro de todo. En Romanos 12, 11 al 15, dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Esa frase es importante. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Pablo continúa luego, en los versos 13, 14 y 15, voy a detenerme aquí un momento. Primero, Pablo dice que debemos de tener un grado sostenido de diligencia. Y eso muchas veces es tan difícil. Yo soy padre de 4 niñas y un niño. Tengo 5 hijos. Y ustedes podrán imaginarse cómo mis niveles de energía se reducen rápidamente y comúnmente. Y pues el poder mantener un sentido de diligencia específicamente para el servicio del Señor, para la oración, pues muchas veces es retador. Y de hecho, esa, digamos, es una razón por la que yo busco exhortar a otros en torno a la oración, porque al hacerlo me exhorto, me animo, me provoco a mí mismo. Y entonces Pablo nos llama a servir al Señor con diligencia, a gozarnos en la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza del Evangelio. Ese es el ancla. La esperanza de la resurrección de los muertos. La esperanza de que Jesús sí va a volver del cielo para establecer un reino eterno en la tierra, para resucitar y recompensar a los justos, para castigar al impío, para terminar con todas las injusticias, la violencia, la corrupción que cubre la tierra. Creamos, hermanos, confiemos y esperemos que todo eso va a terminar. Y anclados por eso, perseveramos en el sufrimiento y vivimos dedicados a la oración. Nadie se dedica a la oración por accidente o por coincidencia. Requiere de intencionalidad, requiere de determinación, disciplina, requiere de echar a un lado muchas cosas que pueden ser legítimas y beneficiosas, pero que de no echarlas a un lado no pudiéramos dedicarnos a la oración. Y esto definitivamente tiene que ver con un sentido de urgencia y sobriedad que nos lleve a perseverar en la oración. Podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 32:6, que dice que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Es decir, debemos de ser diligentes para orar a Dios cuando Dios se ha determinado a ofrecerle favor, a concederle al hombre la oportunidad de acercarse a Él, de apelar a Él por su misericordia. Y debe haber un grado de urgencia acerca de eso. Es decir, si el rey te dice: te estoy concediendo una audiencia delante de mí para que invoques, para que me ruegues por lo que sea, nosotros no nos mostramos perezosos ni indiferentes a eso, sino que nos mostramos diligentes.
Oh, tengo que prepararme, tengo que presentarme delante del Rey y soberano, el gobernante soberano sobre los cielos y la tierra, para presentar mi súplica y mi ruego delante de Él. En Mateo 26, Jesús mismo dice, velen y oren para que no entren en tentación. No era una opción para los discípulos, orar o no orar. Era de vida o muerte. Jesús mismo nos dio ejemplo de eso, habiéndose entregado al Padre en oración consistentemente y aún en el tiempo de mayor angustia y tribulación para Él mismo. Dice el libro de Hebreos que con profundos ruegos, lágrimas, rogó a aquel que podía librarlo de la muerte. Y de esa manera Jesús mismo, el Hijo unigénito, se somete al Padre en oración. También se nos dice que oremos sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Que con toda oración y súplica oremos en todo tiempo. Efesios 6:18. Que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Pedro nos dice, este pasaje anterior fue 1 Timoteo 4:5, y este último pasaje que quiero compartir, 1 Pedro 4:7, el apóstol Pedro dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. De espíritu sobrio para la oración. Es decir, debemos de cultivar estas cosas, la prudencia y la sobriedad, para poder dedicarnos a la oración. Requiere de intencionalidad. No va a ocurrir por accidente ni por casualidad. Solo va a ocurrir cuando intencionalmente cultivamos un cierto estilo de vida de sobriedad y prudencia que crea el espacio, produce el espacio para la oración. Así que los dejo con esto, el llamado a la oración, y los invito a que continúen uniéndose a estos videos, viendo estos videos que voy a estar publicando, si Dios lo permite, para animarnos, exhortarnos a la oración. Que el Señor los fortalezca y los sostenga en su vida como discípulos.